que ese hecho de que no es posible medir la bondad de los diversos bienes humanos básicos, ¿no? Entendiendo la bondad como la propiedad inteligible por la cual se logra un fin racional, no quiere decir que haya una bondad en abstracto, sino es una bondad ligada a la plenitud humana integral. Es decir, que lo que se busca al final con esa tesis de inconmensurabilidad es permitir que haya opciones o alternativas para lograr determinar el alcance en la protección de todos los derechos, pero no necesariamente entendiendo que son ilimitados y absolutos y que no van a tener unas contraprestaciones o unas formas de limitación en el ejercicio de los mismos. Si nosotros en esta base teórica comprendiéramos que en la tesis de Finis, en que a partir del razonamiento práctico todos los bienes básicos fueran inconmensurables, el gran predicamento frente a ello sería que la misma afirmación de esto llevaría a la negación en el futuro de estos derechos, de tal manera que se rebajarían las garantías. Hay países en nuestra Latinoamérica que están en ese escenario en donde el mismo hecho de concebir como inconmensurables ciertos derechos o bienes básicos bajo su modelo ideológico los convierten a su vez en negación de los derechos de su contraparte o de los que se oponen a su modelo original. No estoy mencionando país, pero podría ser una forma velada en la que esa tesis de la inconmensurabilidad de los bienes básicos opere en lugar de ser garantista en ser absolutamente antigarantista. Aquí es importante, ¿no? Y me he traído yo este texto de Ronald Dworkin, La justicia con toga, entender varias cosas en lo que es la concepción de los bienes humanos básicos en su definición. Lo primero es que estos bienes básicos, ¿no? De los que parte la tesis de Finis, ¿no? O bienes humanos básicos que son inherentes, si son configuradores de principios, tienen que estar encuadrados en una justificación de la legislación, ¿no? Y tienen que permitir no la creación, sino la resolución de un problema de interpretación. No la configuración de una regla normativa, sino la solución a partir de una base interpretativa. Porque si fuera de la otra forma, al concebir la inconmensurabilidad, quizás quien opere como juez estaría llamado o invitado a llenar de contenido constantemente todo lo que son las posiciones jurídicas y la concepción de los derechos. Entonces, partimos de la base de un concepto del contenido esencial del derecho a la vida, del contenido esencial del derecho a la integridad, del derecho a la libertad, del derecho a la libertad de expresión, del libre pensamiento, de la libertad de domicilio de residencia, del derecho de propiedad, de la garantía judicial efectiva, etcétera, etcétera, que nos trae la Convención Americana de Derechos Humanos, y todos y cada uno de ellos podrían ser arbitrados de tal forma que se fueran llenando de contenido progresivamente de manera ilimitada, llegando a tales puntos que cuando se vaya a visualizar este contenido ya se entendería que han sido deformados de tal manera que su esencia original ya no se reconoce. Quizás ese es un reproche que hay que hacer y nos invita a hacer una lectura mucho más juiciosa, ¿no? De lo que pueden ser contenidos que se afirmen a partir de estas teorías de Finis. Cuando yo vi la malla curricular y me plantean esto de los bienes humanos básicos, créanme lo que tenía ciertos reproches porque no niego la utilidad que pueda prestar pero también el gran temor que representa el que, sin ser excesivamente positivista, se permita que de manera ilimitada se llene de contenido, de sodote de contenido a ciertas prerrogativas o a ciertos derechos. Entonces vamos a llegar hasta el infinito
en el reconocimiento de los derechos. Entonces, lleguemos hasta el infinito sin que pongamos un límite de hasta dónde puede llegar. ¿Y qué implica esto desde el punto de vista de la protección eficaz de los derechos humanos? ¿Y cuáles derechos humanos van a ser resguardados o cuáles van a ser objeto de tutela? ¿Y por qué podrán ser objeto de tutela? Y evidentemente eso le condiciona la perspectiva. Quizás para esto es importante contraponer o mejor generar en esos posicionamientos teóricos la concepción que nos trae Luigi Ferrajoli en el libro La democracia a través de los derechos, el constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, quien nos dice que la garantía de los diversos derechos fundamentales como inherentes a él y forma de expresión de la dignidad de la persona en el actual Estado constitucional debe configurarse como un instrumento para fines que no sean solamente suyos. Es decir, que debe tener no solamente una raíz o razón individual en la que podría estar configurada esa inconmensurabilidad que nos habla Finis, sino también podría albergar una razón social, de tal manera que la garantía de esos derechos esté comprendida por diversos escenarios en el marco del derecho a la vida, a la libertad, a los derechos sociales, y que permite establecer que las relaciones entre todos estos generan una mayor protección de los derechos humanos que la exclusión entre todos ellos. Precisamente señala Ferrajoli, abro comillas, el significado profundo de la democracia consiste en esta relación entre medios institucionales y fines sociales y en la consiguiente primacía de los derechos fundamentales sobre los poderes políticos, de las personas de carne y hueso sobre las máquinas políticas y de los aparatos administrativos desde el punto de vista externo de las primeras sobre el punto de vista interno de las segundas. Es precisamente esta concepción garantista del constitucionalismo la que, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, debe ser afirmada y defendida frente a las derivas mayoritarias de la democracia representativa. Y claro, el gran temor de una inconmensurabilidad partiendo de esa base es querer convencerse que hay ciertas configuraciones de esos derechos que van siendo inherentes que se convierten en sustento de una expresión democrática que pueda ser nugatoria de lo que es la esencia de los derechos humanos. Lo estamos viviendo en la gran paradoja entre diferentes sistemas que están operando hoy en día. Unos creando una suerte de exclusión en el modelo migratorio y otros creando un modelo institucional en donde el reconocimiento de los derechos solo se hace para un grupo determinado. Si esto es así y de esa manera se configura, habría que pensar cómo puede uno entender que verdaderamente esos principios en los que se sustenta el poder democrático pueden justificar ese estado de cosas. Y aquí se me viene a la mente una decisión que fue bastante controvertida y que ha generado una resistencia en uno de nuestros países latinoamericanos. Es el caso Hellman versus Uruguay. El caso Hellman, que tiene que ver con la dictadura, tuvo una manifestación del constituyente primario, que fue objeto de control de convencionalidad por la Corte Interamericana y que llevó a plantear en esto que estoy señalando cómo el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos como constituyentes primarios no es inconmensurable, no es ilimitado, no está por encima del reconocimiento y de la esencia de los derechos humanos. Y que en caso de contradecir o de entrar en contradicción con los mismos, estaría llamado a ceder en atención a que los mínimos garantistas que se deben siempre resguardar son aquellos que están establecidos como normas mínimas de protección de los derechos humanos. Negar esto sería tanto como negar toda la construcción de la esencia humana. Negar que la vocación, la
prevalencia y el carácter prima facie de los derechos humanos, en un caso como el Hellman versus Uruguay, y en el contexto de dos tesis como el de la inconmensurabilidad o como el del garantismo constitucional a partir de la afirmación de los principios políticos, tal como lo plantea Luigi Ferrajoli, podría generar toda una gran paradoja, porque entonces llegaríamos a la conclusión de que los modelos democráticos albergan albergan una tutela tanto de los derechos humanos de manera simplificada para prevalecer los intereses propios a ese modelo, o de los derechos humanos bajo los estándares convencionales ordinarios, ¿no? Dese cuenta para Colombia lo que va a representar el examen completo de lo que va a ser los acuerdos de paz y su correspondencia con los estándares de derechos humanos, y cómo cada uno de estos va a ser objeto de una revisión de constitución de convencionalidad estricta para determinar que, sin perjuicio de lo que se haya adoptado, si esto puede o no ser objeto de consideración. Y tengan en cuenta que recientemente la oposición en Colombia presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se determine si hay responsabilidad del Estado en el incumplimiento del voto relativamente mayoritario por el no en el plebiscito realizado el año anterior. Habría que volverse a preguntar, ahí hay una inconmensurabilidad del derecho ejercido por todos aquellos que estuvieron en desacuerdo con los acuerdos de paz, ¿no?, que manifestaron su oposición democráticamente a los acuerdos de paz, o habría que dar una primacía o prevalencia al derecho a la paz y a los derechos conexos con este para permitir que se logre este propósito por parte del Estado colombiano. Con esto yo creo que hemos tratado de abordar lo que son los conceptos de persona humana, derechos humanos, el de ley natural, los principios de razón práctica, la naturaleza humana, la naturaleza de las cosas relacionadas con la naturaleza humana, los bienes humanos básicos y la formulación en la postulación de finis, y también los diferentes posicionamientos teóricos, ¿no? Quisiera finalizar con 2 puntos. En esta conceptualización hay que tener en cuenta que a comienzos y mediados, comienzos, mediados y hasta los años 80 o 90 del siglo XX, la categorización de los derechos humanos se había establecido en una suerte de generaciones de derechos. Entonces se había hablado de la primera generación de derechos, entendida como aquella relacionada con los derechos individuales o inherentes a la persona, una segunda generación de derechos que hablaba sobre la comprensión de derechos civiles y políticos, una tercera generación que abría sobre derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, a ciertos derechos colectivos, y una cuarta generación, Gregorio Peces Barba, puede ver curso de filosofía de derecho del año 84, y pueden ver Andrew Dobson, en la que se hablaba de aquellos derechos surgidos a partir de la solidaridad. Lo cierto es que hoy en día ya no se habla de generaciones de derechos, ya se habla que hay una hay una arquitectura amplia y compleja de los derechos humanos, que implica que la tutela de estos no se satisface solo en la esfera individual, sino que aquellos que no estén comprendidos con carácter estrictamente individual pueden ser objeto de protección siempre y cuando tengan cierta conexidad o relación directa con derechos individuales de los sujetos, de tal manera que esa tesis de conexidad, esa relación inescindible entre esa esfera individual y esa esfera colectiva, permita dotar de una mayor protección de los derechos humanos globalmente considerados. Y eso ha llevado a entender la aplicación
tanto de la Convención Americana como del Protocolo de San Salvador, donde se establecen una serie de derechos económicos, sociales y culturales,